Bienvenidos y bienvenidas a RAND, un podcast de la tecnología en el que hablamos sobre el desarrollo de videojuegos. Os habla Adrián Mesa y me acompaña como siempre mi amigo y compañero Jorge. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, con las energías renovadas después de unas vacaciones de verano. Muchas ganas ya. Siempre hay que añadir la coletilla de cortas. Sí, pero bueno, la verdad es que teníamos ya ganas de empezar, ¿no? Otra vez a grabar entrevistas en RAND. Y bueno, ¿y tú el verano qué tal? Pues muy bien, me he ido a conocer Bosnia. Bosnia, sí, por hacer un poco exótico el viaje, y la verdad que ha sido una gran experiencia. Lo recomiendo a todo el mundo. Algún oyente, si está dudando o ha escuchado algo, es un sitio por descubrir y que está creciendo un montón a nivel de turismo. ¿Y tú qué tal, Jorge? Pues mira, yo el verano me gusta cogerme vacaciones en junio y en septiembre. Anda, qué bien. A mí la jornada intensiva que hay en julio y en agosto, en mi empresa la que tenemos, a mí eso me encanta disfrutarlo. A mí me parece que es uno de los grandes paraísos el hecho de poder trabajar jornada intensiva. Más que nada, porque otros dirán a lo mejor, bueno, por la tarde tú tienes tiempo libre, ¿no? Si yo por la tarde programo, pero por lo menos programo las cosas mías, ¿sabes? Mis proyectos y eso, y el poder tener tiempo para tus proyectos personales, pues es una Podríamos maravilla. decir que te aprovechas de un exploit en tu empresa. Totalmente. ¿Sabes? Me parece que es una cosa para disfrutar. Pues nada, hoy tenemos a un invitado que llevaba mucho tiempo con ganas de traer. Sí, la verdad es que sí. Todo el mundo lo conoce en España como Bactery. Sí. Y cuando decimos todo el mundo, pues casi que es verdad que lo conoce todo el mundo porque es un veterano, lleva muchísimo tiempo trabajando. 19 años. Y ha pasado por las empresas más importantes a nivel nacional. Sí, la verdad es que sí, que es un gran invitado hoy. También creo que aprenderemos mucho con él, un largo recorrido, y seguro que tiene muchas cosas interesantes que contarnos. Pues nada, vamos a contactar con nuestro invitado y a ver qué nos cuenta. Vamos allá. Pues hoy tenemos con nosotros a Rubén Ramos Salvador. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes, muy bien. ¿Qué tal? Muy buenas. Encantado de tenerte. Pues nada, hoy nuestro invitado, que actualmente está trabajando en Halbrick, nos va a contar sus batallitas. Es un auténtico veterano de la industria, lleva muchísimo tiempo trabajando en esto de los videojuegos. Y bueno, a ver qué nos cuenta porque tenemos un montón de preguntas. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que podemos aprender hoy mucho del invitado. Así que vamos a empezar, que no tenemos mucho tiempo y como sabes tenemos muchas preguntas. ¿Empezamos con la fácil? Venga, empezamos con la fácil, que seguramente relajarán un poco a Rubén. Vale, pues la pregunta que hacemos, primera, que le llamamos la rompehielo, es una especial que te vamos a hacer a ti hoy, que es ¿cuál es el próximo juego que tienes en mente comprarte para jugarlo? Vale. Seguramente, mira, yo no soy jugador del Zelda. Ajá. En la época de la NES llegué a tener posibilidad de jugar al Zelda clásico y no era para mí, ¿vale? No era mi tipo de juego. Ajá. He intentado algunas veces, porque claro, me apetece que me guste, lo que pasa es que no me gusta. Y seguramente le dé otro intento a la nueva edición del Awakening en la Switch. No sé si lo compraré pronto o tarde, pero o sea, pronto o tarde me refiero un mes o 2 o 3 meses. Uh-huh. Seguramente sea el siguiente juego al que juegue. Qué guay. Buen juego. Bueno, por hacer un poco la broma, yo creo que tenemos el título del programa para conseguir un montón de clics. Un desarrollador que Rubén Ramos Salvador afirma que odia los Zelda. No, afirma no. No, así, engañando. Un desarrollador al que no le gusta Zelda. Pero bueno, y una pregunta, si vas a jugar al nuevo Zelda que va a salir, es porque tienes una Switch, ¿no? Sí, tengo una Switch. ¿Y has jugado al Breath of the Wild? A ver, no lo he jugado, lo he probado, pero no lo he jugado. Lo estuve probando. ¿Y el nuevo Zelda, el Breath of the Wild, tampoco te llama? A nivel técnico me parece una maravilla, pero no es mi tipo de juego. No es mi tipo de juego. Bueno, sí. El Awakening, al ser un poco más, no sé, el rollo cartoon y eso, tiene un rollete así más simpático, ajá, pues igual me engancha ahí. Te apetece más. Pues, curioso, sí. Sí, bueno, ¿y cuál dirías que es cuál es tu tipo de juego? Mi tipo de juego, pues yo soy bastante malo jugando a juegos. Entonces tienen que ser juegos muy simples.
no pueden ser complicados. Pues sobre todo cosas arcade y aún así no se me dan bien. Pero yo me lo paso bien, que es lo importante. Hombre, sí, está claro. Esto entonces me viene perfecto para introducir la siguiente pregunta, que es, bueno, has confesado que se te dan más los videojuegos, sobre todo los difíciles, ¿no? ¿Cuál fue tu primer contacto con un videojuego? Pues mi primer contacto fue con la plataforma MSX, pues de la época de 8 bits, y ahí tenía un set de juegos, algunos en cartucho, otros en cinta. En cinta no podía jugar a los juegos más llamativos, los que llamaban más la atención, porque mi MSX tenía 16K y venía con una expansión de 16K más, pero necesitaba 64K como mínimo para jugar a los clásicos. Sí. Entonces eran juegos, pues, o conseguía alguno en cartucho que me gustase, o a tirar de cinta de los juegos más simplones también. Y sobre todo recuerdo un juego que mucha gente no conoce y creo que es un desarrollo español, se llama Super Tripper. Yo no, Ni idea. No, yo tampoco. Sí, es bastante habitual. Super Tripper. Sí, pero vamos, que también pues a algunos de Konami, de MSX, no sé, un variadito. No recuerdo cuál fue el primero, pero el juego es de MSX. ¿Llegaste a conocer a los desarrolladores de Super Tripper alguna vez con todo el tiempo que llevas trabajando en la industria? No, pero me parece que, no estoy seguro, es de algún clásico de la época esta de... De la época del oro, ¿no? Sí. La dorada. Sí. Vale, bueno, y entonces por aquí entendemos que parte tu idea de cómo dedicarte al mundo de los videojuegos, ¿no? En ese momento en el que ves que aquello te gusta, el MSX y los juegos de MSX, y como no podías jugar muchos juegos porque no cabían en la memoria, pues dices, voy a crearme los míos, ¿no? O algo así, ¿no? ¿Cómo fue tu decisión de decir, pues yo creo que me puedo dedicar al mundo de los videojuegos? ¿O fue algo fortuito? Mi decisión no fue dedicarme a los videojuegos como tal, sino que a mí, pues, descubrí que me gustaba crear cosas y me gustaba programar con los ordenadores. En el MSX tuve la suerte de que el MSX venía con 2 manuales junto con el ordenador. Uno era el típico manual que te explica pues que no chupes el enchufe o, ¿sabes? Que no le eches agua, ese tipo de cosas. Cómo se enciende, cómo lo conectas a la tele, etcétera, etcétera. Y luego venía otro manual que me parece que era muy interesante, que era un libro donde un perro robot estaba orientado a niños, te enseñaba cómo programar. Qué guay. Y pues eso, empezaba explicando pues lo que era un condicional, un salto, un bucle, de manera muy, muy sencilla y muy amena, porque eran dibujitos, era como un juego el ir haciendo eso. Y al final terminabas haciendo pues juegos sencillotes, pero vamos, que me parece que es una cosa que no sé si hoy en día existe eso como tal, ¿sabes? Alguien se compra un ordenador, no le viene un manual así con mucho corazón para que despertar la Sí. Está claro, era el perro programador, como el perro clip, ¿no? Esta historia sí que la hemos oído más de una vez en el programa, de personas que tuvieron un ordenador de niños y había un manual en el que te enseñaban a programar. Y como los niños muchas veces tienen mucha curiosidad y muchísimo tiempo... Sí, totalmente. Yo, fíjate, a mí me pasó lo mismo con Basic. A mí venía el Basic y me venía el manual de cómo programar en Basic. Y entonces, pues, por ahí empecé a programar también. Pena que no se haga a día de hoy, pero bueno. Si alguien nos está escuchando y tiene un niño por ahí un ordenador, ir a una tienda y comprarle un manual para que lo tenga ahí al lado. Y si un día se aburre, nunca se sabe. Un manual de programación. Vale, bueno, pues ya hemos tenido en el programa algunos invitados que han sido compañeros tuyos, creemos. Una Ilanda, ¿no? En Piro Studio, sí. Una Ilanda, Jaime. Entonces, te diríamos... Y ya hablamos con ellos y nos contaron su experiencia en Piro Studio. Pero, ¿cómo te surge a ti la posibilidad de empezar a trabajar en Piro Studio? Vale, pues yo estaba estudiando en la universidad y no era buen estudiante. No me
no me gustaba lo que me explicaban o la manera en la que me explicaban las cosas, y lo que hacía era, en lugar de dedicar el tiempo estando en clase, escuchando, porque me aburría bastante, pasaba el tiempo en el aula de ordenadores. ¿Qué pasaba? Pues que de alguna manera era mi segunda... Mi segundo pensamiento el día a día, el ir sacando las asignaturas. Mi primer pensamiento era estar en la informática, programar mis cosas, comunicarme con gente que hablaba de cosas interesantes, y al final estaba perdiendo el tiempo en la universidad. Y me surgió la oportunidad de, pues, una persona que conocí en la universidad, Miguel Ángel Pastor, estaba trabajando en Piro Studios, llevaba un tiempo trabajando allí, y de alguna manera tenía yo también algunos contactos, no tan directos, pero de gente que estaba trabajando en juegos y en Piro Studios también, a través del mundo de la demoscene. Yo me movía también haciendo demos y cosas de ese tipo. Y además, de alguna manera tenía un currículum, no un currículum como tal, sino un currículum de una experiencia básica, ¿vale? Para pasar un primer filtro de gente que les pudiese interesar, de un programa que había hecho yo, era un programa para hacer música, y a través de ahí me pusieron en contacto con Javier Arévalo, tuvimos una charla por teléfono y nada, y decidió que podía probar a ver si cuajaba la cosa. O sea, tu entrevista fue por teléfono. Sí, me llamó Javier. Javier, de alguna manera, pues era un referente mío, porque en el mundo de las demos, pues el trabajo que había hecho él junto a su hermano y junto a otros componentes de su grupo, pues era una referencia en las demos españolas y en las demos europeas. Y claro, pues yo a él le conocía, él a mí, de alguna manera, igual no me conocía tanto como yo a él, pero sí que habíamos coincidido en algún momento, en alguna parte. Ajá, o sea que ya conocía de antes, ¿no? Por eso sí, el tema de que fue tan fácil, ¿no? No nos conocíamos demasiado, más conocerte de vista que otra cosa. Ajá. Pero nada, ahí me llamó por teléfono y me hizo una serie de preguntas que no iban en la línea técnica, sino era más en la línea personal, de pues por qué quería moverme allí y tal, para más que nada, supongo que para comprobar o para asegurarse que tenía claro que quería irme a vivir a Madrid, porque yo soy de Castellón, claro, y tenía que desplazarme allá a Madrid a vivir. Y nada, pues sí, eso, que me convencí, ¿no? O le pareció que podía valer la pena, y nada, para allí que me fui. ¿Y Rubén, de qué edad estamos hablando? Eso fue... edad. ¿2001 o así? Mira, a ver, sí, fue principios de 2001. Principios de 2001. Yo soy del 77, pues calcular la edad, no sé. Yo soy malísimo para hacer las cuentas de qué edad tiene la gente. Esa es. 23, 24. Sí. Vale, un chavalín. Vale, bueno, pues y háblanos un poco de qué empiezas a hacer allí en Piro Studios, ¿no? ¿A qué proyectos te dedicas? Pues en Piro Studios yo empecé en un proyecto que se llamaba Praetorians, que llevaba aproximadamente 6 meses de desarrollo, y mi perfil o mis gustos siempre habían ido por la línea de programación gráfica, programación de sonido, muy técnico, ¿no? Entonces Javier lo que me dijo es que no iba a empezar haciendo esas cosas, que el puesto que tenían era para desarrollar lógica de juego. Ajá. Y eso, pues empecé, me acuerdo, lo primero que me puse a hacer era una especie de prueba, porque en Piro Studios, cuando entraba alguien nuevo, en esa época, bueno, yo creo que debí ser el primer caso en el que dejaron de hacer las pruebas como las hacían. Hasta entonces solían dejar a la gente que hiciese un comecocos, y pues eso, les iban pidiendo que fuesen extendiendo lo que tenía el comecocos y iban viendo cómo escribía el código y tal, ¿no? En mi caso, me dejó empezar a programar
critters del juego. Unos personajes que se movían por el mundo que no se podían controlar, eran más decorativos que otra cosa. Y estuve programando pues el comportamiento de esos... eran ciervos, de los ciervos del Praetorians. Vamos, que si jugáis al Praetorians, los ciervos que se mueven por ahí, pues... Tienen tu nombre. La inteligencia artificial de los ciervos no es tuya, ¿no? Sí, se comportaba... Vamos, me fue poniendo pequeñas pruebas. Al principio, pues... Al principio me pidió, pues, venga, que se mueva un ciervo por ahí. Luego, pues, pon más ciervos que interactúen entre ellos, que se hagan manadas, que de unas manadas, ¿sabes? Que les puedas asustar, etcétera, etcétera. Entonces, fue una buena prueba para ver si era capaz de ir haciendo ese tipo de tareas. Oye, Rubén, ¿cómo recuerdas, si es que recuerdas, porque hace mucho tiempo, esos primeros días, esa primera semana de llegas ahí de hacer cosas un poco en tu tiempo libre, a decir, pum, estoy en una empresa, estoy sentado, tengo responsabilidad? ¿Cómo recuerdas ese salto, ese cambio? Pues bien, lo recuerdo muy bien. La diferencia era que yo estaba pues acostumbrado a estar en casa solo, programando, y ahí estás con más gente alrededor, la sensación esa de hay gente observándome, ¿no? O algo así, que no estoy acostumbrado. Pero al margen de eso, pues bien, era genial porque eso, yo en la universidad no había funcionado y para mí eso era la universidad, era el sitio donde evolucionar. Entonces estaba muy atento a todo, tenía muchas ganas y muy bien, muy bien. Vamos, no tengo mal recuerdo. Genial. De hecho, ahora no se ha reeditado Praetorian en HD o algo así, que creo que vi un anuncio. Sí, o sea, que podremos ver los ciervos en HD con tu inteligencia, supongo. Sí, creo que han subido el nivel de poligonización y la texturización de las geometrías. No sé qué otros cambios habrán hecho, pero sí que vi alguna captura y lo habían subido un poco de pero sí, los ciervos serán lo mismo. Sí, si veréis que se comportan de la misma manera que se comportan. Vale. Vale, bueno, y además de Praetorian, ¿qué más hiciste en Piro? Pues mira, allí en Praetorians el proyecto en total duró 2 años y medio, el desarrollo. Yo estuve por los 2 años últimos. El primer medio año no estuve. Y una vez terminamos Praetorians, se empezó a hablar internamente en la empresa de la siguiente generación de consolas que podían salir, pues faltarían como un par de años aproximadamente, o 2 o 3 años. Y se empezó a plantear lo que luego se puede considerar como una telenovela, ¿no? De la evolución que fue teniendo, que fue la primera versión del COPS. Eso es aproximadamente en el 2003. Además, la mayoría de la gente no sabrá de qué juego hablamos porque COPS no llegó a salir. Sí, es un juego que no se publicó, pero que desde el 2003 hasta... Mira, yo estuve en estudios hasta el 2007. En el 2007 todavía estaba en desarrollo y no sé cuánto duró más, pero igual duró 2 o 3 años más el intento de desarrollo de ese proyecto. O sea, y nada, ahí es donde coincidí con Nailanda, que lo habéis comentado antes, lo habéis comentado, y empezamos a montar, Unai y yo estábamos en el departamento de tecnología del COPS y empezamos a montar la tecnología que se iba a utilizar para desarrollar. En este proyecto ya sí te dieron la oportunidad de trabajar en tecnología en vez de en script de lógica. De hecho, en Praetorian ya se me dio la oportunidad. Empecé programando cosas lógicas y luego programé los sistemas de partículas, programé el motor de sonido, hice algún apaño de cuando no estaba la persona que estaba desarrollando el motor inicialmente, en momentos que no estaba o momentos que había mucha carga, pues también mantenía cosas del motor y no sé, cosas visuales también estuve programando, algunos efectos visuales, los efectos atmosféricos, etcétera, etcétera. O sea que de alguna manera aproximadamente a los no sé decirte 4 o 5 meses ya estaba haciendo cosas de tecnología. Sí, ya te habías desplazado a lo que tú querías hacer, ¿no? Vale, y bueno, COPS es un proyecto que ya creo que algunos entrevistados también nos han contado que fue un poco doloroso porque además del trabajo que llevó en sí, ¿no? También el hecho de que un proyecto que se ha cancelado después de tanto tiempo trabajando en él, pues siempre tiene que ser costoso, ¿no? ¿Cómo fue para ti ese...? Pues para mí fue interesante.
Fue la primera vez, yo a Unai lo conocía, también del mundo de la Demoscene, pero no habíamos trabajado nunca juntos. Y tenía ganas de trabajar con él, porque tenía muchísima experiencia comparado con la mía y podía aprender mucho con él. Entonces, estando los dos mano a mano, desarrollando un motor para la siguiente generación de consolas que iba a utilizar la empresa, pues vamos, pues era fantástico. Y nada, pues estábamos mano a mano él y yo. En el equipo había 2 programadores más que se encargaban de la parte lógica, inteligencia y tal del juego. Y eso, tengo muy buenos recuerdos. Ahí estuvimos aproximadamente un año aproximadamente. Vale. Y Rubén, ¿qué sería si tuvieras que sintetizar un poco? ¿Podrías decirnos algo que tú podrías reconocer como lo más valioso que aprendiste en tu etapa de Pyro Studio? Pues aprendí muchísimas cosas, prácticamente casi todo lo que soy, ¿no? Porque, mira, una cosa muy importante que yo considero que, bueno, cada uno tendrá su experiencia y a lo mejor habrá gente que lo verá distinto, seguro, pero vamos, a mí me parece muy importante. El primer contacto que tienes a nivel profesional, o por lo menos a nivel más serio de desarrollar pues proyectos de software y videojuegos en este caso, me parece que te marca mucho. Y yo en el primer proyecto que estuve, tuve la suerte de estar con Javier Arévalo, que era es una persona muy disciplinada. Entonces seguíamos una disciplina bastante marcada. Y eso, de alguna manera, a ver, para que me entendáis. Sí, claro, tú venías tú trabajas en tu casa, no tenías una forma de trabajar, no tenías una disciplina de ningún tipo y de repente pues te crean como una forma y te enseñan una forma a la que trabajar, ¿no? Sí, y posiblemente si hubiese empezado en otros equipos o en otras empresas, no sería el que soy ahora mismo y seguramente o con bastante facilidad, y te lo digo desde el punto ya de experiencia que tengo, de haber trabajado en muchos sitios y haber trabajado con muchos equipos, es bastante difícil encontrar ese nivel de disciplina y de calidad a la hora de desarrollar software. Es muy, muy difícil. Y claro, para mí eso era lo que era normal y el mínimo que yo considero de profesionalidad a la hora de desarrollar software. Tuve suerte de que se quedó el listón bastante alto. Ajá. De hecho, es un poco lo que tú dices, precisamente, como no es una excepción, es un poco putada, por así decirlo, el mogollón de gente que empieza a trabajar en una empresa y lo que se encuentra justo es que hay una falta de disciplina. Muchas veces el desarrollo de videojuegos peca de ser caótico y se suelen coger manías en ese tipo de primeras experiencias profesionales que se arrastran durante muchísimo tiempo. Entonces, sí, allí vamos, pues ya a nivel técnico, ¿no? Para que me entendáis. Hasta el nivel de tú subías una línea de código que generaba un warning y eso era pecado. Tú no podías subir un warning de código, tenías que haberte asegurado, ¿sabes? Hasta ese nivel. Con lo cual, claro, luego he trabajado con otra gente, con otros equipos y tal, que eso lo veían normal, de pues si no pasa nada, ¿sabes? Con sí, que no tengas error, claro. Incluso que bajabas código y no podías ni compilar, porque eran todo errores y no había manera de... ¿sabes? Sí, o ignora todos los warnings. Tú pones el programa de ignora todos los warnings y ya está, no pasa nada. Es una lucha que cuesta mantener con el paso del tiempo. Vale, y estabas en Pyro Studio y de repente saltas a otras empresas, te vas de Pyro Studio. Sí, dime, perdón. Sí, antes de saltar a una otra empresa de videojuegos pasaste por una empresa intermedia que, corrígeme si me equivoco, se pronunciaba algo así como Increw Software o algo así. Sí, eso fue como un descanso. Después de la época de Pyro Studios, en Pyro Studios yo estuve, a ver cuánto, 6 años creo que fueron. Ajá. Y necesitaba descansar de alguna manera o desconectar o cambiar de ambiente. Porque en la última época de Pyro Studios, a mí a nivel personal ya no me aportaba nada como evolución y lo poco que podía evolucionar ya era en unas habilidades que yo no necesitaba o yo no quería tener, que era el evolucionar a nivel político, porque en esa época en Pyro Studios desgraciadamente ya
había bastante movimiento, no sé cómo explicarlo. Burocracia, podrías decirlo, sería una buena palabra. Burocracia y una especie de guerra de poderes que a mí no me interesaba. Y cuando a mí ya me empezó a pillar eso por medio y empecé a ver que pues ni habían proyectos que me apetecía trabajar, el ambiente, pues por la parte de compañeros directos, pues estaba bien, pero a nivel de empresa, yo veía que la empresa no funcionaba como a mí me gustaría. Entonces decidí cambiar y en esa época, Jaime, que vosotros lo estuvisteis dando, el Cherno, pues me contactó diciéndome que en la empresa que él trabajaba que habían puesto y que mi perfil encajaba bastante bien allí, que si quería probar, a ver. Sí, era sobre parte de compresión de vídeo y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, lo que hacían eran, sistemas de codificación de vídeo, tanto en la parte hardware, montaban el hardware, y luego la parte software, que adaptaban los productos a necesidades de terceros. Pues se usaba para Imagenio, para cosas así, para codificar vídeo y emitir el streaming por internet. Y nada, pues estuve ahí unos meses. Pues estuvimos hablando con Cherno, con Jaime, y se acordaba evidentemente de la etapa contigo allí y nos comentó que teníais una anécdota, quizás, que no sé si recordarás, pero él recordaba con bastante cariño, por así decirlo. Es una vez, a ver si tú eres capaz de explicarnos, es una vez que vuestro jefe o algo así de aquella empresa quería colgar algo en la pared y entonces taladró la pared. Ah, sí, lo del aire acondicionado. Eso es, si nos puedes contar esa anécdota, seguro que Jaime... A ver, la puedo contar, lo que pasa que vamos a ocupar mucho tiempo y tampoco va a hacer tanta gracia que como haberla vivido, ¿no? El resumen, un resumen sería bueno. Que es que estábamos sin aire porque fueron a instalar una parabólica y habían taladrado el aparato de aire. Empezó el verano, hacía mucho calor, estuvimos semanas sin aire acondicionado y cuando vinieron a repararlo, montaron un pollo porque era un aire muy grande, tenían que pedir al ayuntamiento para cortar la calle, subir con una grúa, etcétera. Se llevaron el aparato y al final el aparato que habían agujereado era de la tienda que había abajo, no era de nuestra oficina. Y el dueño de la tienda de abajo al rato vino porque habíamos robado el aire y tal, ahí que iba a llamar a la Guardia Civil, etcétera, etcétera. Y nada, pues fue tal como se fue el hombre todo cabreado, fuimos, apretamos el botón del aire acondicionado y estábamos muy fresquitos. ¿No? O sea que no funcionaba porque el aire estaba apagado y ustedes pensabais que había taladro y era por el taladro que le había hecho al vecino. Vale. Madre mía, las semanas que pasaréis de infierno. Ay, bueno, vale, pues pasamos a la siguiente, Adri, ¿no? Vale, sí, la siguiente pregunta. Bueno, Rubén, ¿y cómo surge la oportunidad de trabajar en tu siguiente experiencia profesional, que es Virtual Toys? Vale, pues en Virtual Toys me contactó Jesús Iglesias, que era uno de los socios fundadores de Virtual Toys, diciéndome que quería montar una sede en la Comunidad Valenciana de Virtual Toys. En ese momento Virtual Toys estaba en un punto muy alto, les iba muy bien y querían expandir, y que les habían llegado recomendaciones de mi perfil y a ver si me interesaba el llevar la parte técnica del estudio que iban a montar en la Comunidad Valenciana. Y yo soy de Castellón, al final el estudio se montó aquí en la provincia de Castellón y pues bien, me parecieron bien las condiciones, me apetecía. De alguna manera también había que montar un equipo desde cero, era un reto también interesante y pues nada, pues lo echamos para adelante. Vale, bueno, y entonces empiezas a trabajar en Virtual Toy con un equipo nuevo, el que lideras, por así decirlo, y trabajaste para Nintendo Wii. Sí, ahí yo estuve trabajando allí, a ver que recuerde, 3 años. En 3 años hicimos el desarrollo de 2 juegos para la plataforma Wii. Utilizamos nuestra propia tecnología. La tecnología venía Alfonso Comín, que estaba trabajando en las oficinas de Virtual Toys Madrid aproximadamente 6 meses antes de montar el estudio este nuevo en la Comunidad Valenciana. Empezó a desarrollar una base de código para la Wii, con el que se iban a hacer los proyectos de Virtual Toys para Wii. Entonces lo que hicimos fue heredar lo que había montado Alfonso y extenderlo.
según las necesidades que fuimos teniendo. Y ahí el desarrollo hicimos un desarrollo también bastante curioso por eso, equipo nuevo, plataforma nueva, tecnología nueva, y encima de los 2 proyectos que hicimos, el primer proyecto era un proyecto que estábamos haciendo para Ubisoft en colaboración con otra empresa francesa, sí, donde Imagine Fashion Party. Ese es el juego, es de la línea de los juegos estos de Imaginaser que sacaba Ubisoft, pues era una versión del Imaginaser diseñada de moda para la Wii. Y nada, pues el arte y el diseño del juego lo hacían en Francia, una empresa que se llamaba Lexis Numérique, y nosotros hacíamos la parte de programación aquí desde Castellón. Y pues eso, pues fue una fiesta. Pero bueno, lo llegamos a sacar a tiempo. Y luego hicimos el desarrollo de Hoopball, se llamaba. Hoopball, sí, que es un juego como de baloncesto o algo así, ¿no? De baloncesto muy arcade. Lo que hicimos fue basarnos en el clásico Strip Hoop de la máquina arcade y pues utilizando el estilo visual que en este caso colaborábamos. En este caso hicimos el diseño nosotros, la programación y la parte artística venía desde Holanda, desde un estudio que se llama Streamline Studio. Y nada, pues ellos llevaban años intentando hacer ese juego en Virtual Toys, colaborando con ellos y tal. Por distintos motivos no había salido nunca y nos dieron la oportunidad a nosotros de hacer ese desarrollo para la Wii. Entonces, nada, pues al final se publicó en WiiWare, que acaba de salir WiiWare en esa época y todos muy contentos. Y Rubén, ¿alguna anécdota que nos puedas contar sobre cómo era trabajar con la API de la Wii? Porque la verdad que en su día era bastante opaco y no había mucha información. Siempre todo lo que había escuchado precisamente eran cosas negativas, que el equipo de desarrollo tenía menos megahercios para garantizar que el frame rate era estable, o por ejemplo en el WiiWare había unas limitaciones de tamaño súper estrictas. No sé si eran 30 megas, 35 megas, lo que podía subir por aplicación. Sí, pues las típicas limitaciones, vamos, de ese tipo de plataformas, pues en las anteriores pasaba lo mismo, o en las similares, en Play 2 pues también las tenías, vamos. Claro, pero esto ya pilla en la época de Play 3 y 360. Sí, pues piensa que es de una generación anterior, ¿no? Claro. Es como una GameCube. Era una GameCube, pero subida un poco de velocidad y alguna mejora más, pero pequeña. Entonces, vamos, no sé decirte nada concreto, pero sí, tenías que vivir con esas limitaciones. ¿Y os apañasteis con el tema de los Wiimotes? Porque eso de control con movimiento pues era algo completamente novedoso. En móvil, además, todavía quedaba lejos el tema de acelerómetros y tal. Sí, además, en el primer juego este diseñador de moda se utilizó para ciertos minijuegos que había. Y cuando hicimos el de baloncesto, entre el primer juego y el segundo, estuvimos prototipando 2 juegos. Uno era este de básquet y otro era uno de tenis. Uno de tenis, que estuvimos también, pues eso, con los Wiimote haciendo pruebas a ver de qué podíamos sacar ahí para la jugabilidad. Y pues a veces nos aclarábamos y a veces pues intentábamos hacer algo y no conseguíamos que tuviese el feeling que teníamos en la... Esto al final siempre me imagino lo mismo, un puñado de programadores bailando delante del ordenador para hacer cuba del código que acabas de hacer. Tiene que ser súper divertido. Sí, en la Wii, mira, por ejemplo, pues yo estoy acostumbrado a trabajar sobre Visual Studio. Sí, de que empecé a trabajar en Visual Studio, pues te malacostumbras y se agradece, ¿no? Trabajar sobre ese IDE. En la Wii no estaba preparada para trabajar las herramientas sobre Visual Studio. Entonces, o tenías que usar Code Warrior, que era pues una cosa un poco más primitiva, o Nintendo de alguna manera estaba desarrollando una alternativa que era como una versión minimalista de un pseudo Visual Studio, pero que no era Visual Studio, y se quedó a medias. De hecho, nosotros empezamos a utilizar ese y durante el segundo proyecto ya anunciaron que no lo iban a seguir desarrollando porque estaban dedicando mucho tiempo y no podían, vamos, que no les valía la pena al final. Menuda aventura se metió Nintendo haciendo un IDE de programación. Sí, la verdad, no tenía conciencia de ello.
¿vale? Y tú estás trabajando en Virtual Toy, estás haciendo juegos para la Wii, pero de nuevo, pues creo que en tu tiempo libre, ¿no? Empiezas a desarrollar una herramienta para hacer ports que se llama Mandrill. Cuéntanos un poco cómo fue aquello. Sí, pues, a ver, yo en mi tiempo libre habitualmente también programo y no suelo estar parado, me gusta hacer ese tipo de cosas, entonces tengo la enfermedad de tener que estar haciendo en mi tiempo libre desarrollando cosas, ¿no? Y pues yo me dejé Virtual Toys porque por motivos personales me tenía que cambiar de ciudad. Aquí trabajábamos in situ, teníamos oficina. Me ofrecían la posibilidad de trabajar desde casa, pero prefería estar un tiempo a mis cosas. Uh-huh. Entonces, me desplacé a vivir a Jaén y pues mis proyectillos, mis cosillas que tenía yo, pues fui haciendo ese tipo de cosas. Entonces, una de las cosas en ese momento estaba muy caliente el tema este de guerra de navegadores. El HTML5, se empezaba a hablar de HTML5, no se sabía lo que iba a pasar con Flash. Flash iba a sacar una versión nueva que iba a soportar 3D, o había rumores de eso. Había mucho movimiento ahí, ¿no? Entonces, junto con Miguel Ángel Pastor, que pues en nuestra trayectoria, además de trabajo, pues en casa hemos desarrollado cosas juntos, pues una cosa que estuvimos hablando era el desarrollar algo para poder reutilizar los videojuegos que estén programados en C++ en plataformas que inicialmente no están pensadas o no soportan ese lenguaje. Entonces, en esa época había otra cosa también que otra plataforma que salió a la calle en plataforma de móvil, que era Windows Phone 7. Sí. Y tenía la característica de que tampoco soportaba C++, era todo C#. Uh-huh. Una gran idea. Hablando de ese tema, pues decidimos hacer un prototipo de intentar hacer funcionar videojuegos C++ o empezar a montar un SDK para poder hacer eso en Windows Phone 7. Uh-huh. Hicimos el prototipo, en 2 meses y medio aproximadamente ya estábamos de ferias enseñando juegos que habíamos portado. En este caso, los primeros que portamos fueron videojuegos de Bravo Studios, que es una empresa de vuestra zona, ¿no? Sí, bueno, una empresa anexa a Genera Mobile en aquella época, ahora Genera Games. Claro. Que dirigía por aquel entonces Alberto García Vaquero, que también ha estado en nuestro programa. Correcto, pues mira, pues Alberto también lo conocemos de hace mucho tiempo y pues de una manera informal pues decidimos probar. Entonces él nos pasaba las fuentes de los juegos que tenían y nosotros nos servía también para probar lo que estábamos haciendo. Y una pregunta ahí, Rubén, el backend, por así decirlo, la parte gráfica estaba en OpenGL. ¿Era obligatorio que estuviera en OpenGL? ¿Podías también portar juegos de DirectX? Sí, teníamos nuestras capas intermedias y transformábamos a lo que teníamos que transformar en cada plataforma. Entonces, si una plataforma no tenía OpenGL, pues simulábamos OpenGL sobre esa plataforma. Claro, porque en Windows Phone 7 lo que había era XNA, no había otra cosa. Sí. ¿Y en HTML Canvas era 2D o ya existía WebGL? Es que no sé si por aquella es... Sí, empezaba a existir el WebGL, pero no era un estándar funcional todavía. Estaba como naciendo, pero no estaba implantado. Pero entonces, los juegos que portasteis, que algunos eran en 3D, ¿los portasteis a Windows Phone o a web? A las dos cosas y también a Flash. ¿Y cómo o sea, eso, ¿no? En Canvas no existía la parte 3D, ¿no? ¿Cómo pintabais si no existía WebGL? No. Sí, empezamos a utilizar las versiones prototipos de WebGL. Uh-huh. Vale. ¿Y entonces, que hacías una conversión de la parte que no es de rendering? ¿El código de la aplicación que hacías una conversión a otro lenguaje? En el caso de web. Bueno, supongo que para web tendrías que traducir a un lenguaje, ¿no? Y si era para otra plataforma, a otra.
a nivel técnico lo que hacíamos era que compilábamos a través del LLVM. El LLVM teníamos implementado nuestro backend a la plataforma correspondiente, entonces si era JavaScript, pues generábamos código JavaScript como si generásemos una especie de ensamblador sobre JavaScript Sí. y nada, pues era como una máquina con su memoria fija que ejecutaba las instrucciones que se habían generado a partir del compilador. Tío, me sorprende porque, claro, entiendo que los juegos que son en 3D, WebGL, como tú dices, estaría verde, estaría soportando OpenGLS 2 y si los juegos que estabais intentando portar eran de móviles, entiendo que también serían limitaditos en ese sentido en la parte gráfica, Sí, ¿no? yo creo Porque que en aquella época también se usaba OpenGL 2. Sí. Sí. Juraría, vamos, yo creo que OpenGL 3 todavía... Claro que había muchas cosas que no estaban, ¿no? O sea, o no os pasó, ¿no? El hecho de intentar portar un juego que tenía funcionalidades que no soportaba la parte gráfica. Era raro y si no, pues intentábamos hacer la solución que mejor se adaptase. Pero vamos, que de conversiones, pues había desde juegos 2D, por ejemplo, el Worms 1 y el Worms 2 fueron juegos que portamos. El Hoopball, que era 3D, también hicimos una prueba, no se publicó, era una prueba interna. El Next Quest de Over the Top también funcionaba, el Nova de Gameloft, el GT Racer también. Y pero esos juegos, para vosotros acceder al código fuente de ellos, evidentemente contactabais con las empresas, ¿no? Para que os pasaran el código fuente, ¿o cómo iba eso? Sí, mira, para intentar conseguir el código fuente de los proyectos que nos interesaban, empezamos a llamar puerta a puerta, a ir a algunas ferias y era muy complicado. Logramos que, mira, justamente la empresa para la que trabajamos ahora, Halbrick, nos pidiese un port porque Google estaba intentando potenciar en ese momento los juegos en la web con la Chrome Web Store y tecnologías similares que tenía, quería que la gente las utilizase y estaba pagando a desarrolladores para que portasen sus juegos a su plataforma. Entonces, ¿qué sucedía? Que las empresas para hacer los ports tardaban meses porque tenían que reescribir en JavaScript los juegos. Claro, con nuestra tecnología, pues en cuestión de 2 o 3 días podíamos tener el juego funcional y luego a lo mejor en unos días más pues ir haciendo QA y arreglando los bugs que hubiese. Entonces era una solución muy rápida. Y con Halbrick nos pidieron un juego que tenía que se llamaba Monster Dash, a ver si podíamos probar a portarlo. Entonces nos enviaron los fuentes, creo que fue un viernes, y el lunes tenían el juego... Enviaron los fuentes bajo 38 NDA, ¿no? Evidentemente. Sí, lo típico. Pues si más un NDA, te envían los fuentes. Hicimos el port durante el fin de semana, les enviamos el juego el lunes, se lo enviaron a Google y a Google le llamó la atención lo rápido que habían hecho el port. Claro. Entonces les preguntaron que cómo lo habían hecho y pues dijeron eso, que había unos españoles que tenían una tecnología con la que lo hacían y tal, y Google se puso en contacto con nosotros después de eso y nos explicaron pues el interés que tenían y cómo podían ayudarnos, que querían contenido en sus plataformas, que necesitábamos de ellos, y nosotros lo único que les pedimos fue que llamasen a las puertas, que era lo que a nosotros no nos estaba funcionando. Entonces de alguna manera pues Google se encargó de o pedirnos qué cosas queríamos hacer y ellos se encargaban de contactar con quien fuese y ponernos en contacto, o ellos buscaban proyectos que también les interesaban y nos ponían también, hacían lo mismo, nos ponían en contacto con el desarrollador de turno y llegamos al acuerdo que fuese y para adelante. Pues mira, o sea que fue al final una oportunidad que se abrió gracias a que Google tenía esa necesidad y dijo, bueno, os abro las puertas en ese aspecto. Y de hecho tenéis una larga lista, ¿no?, de juegos que portasteis gracias a esa colaboración con Google, ¿no? Sí, y luego pues había empresas que ya fue por otra vía, por ejemplo con Gameloft. Fuimos nosotros a las oficinas de Gameloft de Barcelona y pues estuvimos allí explicándole lo que teníamos, luego una charla con, no me acuerdo, con otro estudio de Gameloft para hablar con el responsable técnico de no sé qué cuántos,
Y ahí fue cuando pues hicimos primero un proyecto de prueba y luego ya nos contrataban, nos licenciaban la tecnología para hacer ports de otros juegos. Y otro caso, por ejemplo, que también sacamos por nuestra cuenta, fue Autodesk. Autodesk era cliente nuestro y lo que hacían era las utilidades de Autodesk que tenían desarrolladas sobre todo para iOS, meterlas en la web. Entonces la gente podía desde web utilizar su software. Claro, porque ustedes portabais cualquier cosa. Sí, en general si era C++, C, C++, OpenGL, pues era bastante directo. Si no era OpenGL y era otra cosa, pues lo podías hacer igual, había maneras, pero con OpenGL era bastante directo. Vale, y entonces ustedes planteasteis vender la herramienta Mandrill como si fuera un software que otras empresas pudieran usar, o cuál era vuestro modelo de negocio. ¿Era más que tenéis esa tecnología que solo la tenéis vosotros y planteabais que vosotros, a cambio de, evidentemente, de una cantidad económica, pues portabais cualquier cosa a su tecnología? Era una empresa de porting. Sí, teníamos por una parte la licencia del software de nuestro SDK, era un fijo por proyecto y plataforma, la licencia, y luego aparte si querían que nosotros hiciésemos el port, lo podían hacer ellos sin pagar más o lo hacíamos nosotros y cobrábamos el tiempo que dedicábamos a hacer el port. Y Rubén nunca llegó, porque está claro que tienes una tecnología que no era habitual, ¿no? Nunca llegó una oferta fuerte en plan de, oye, os compramos esto, te vas a una isla a vivir tranquilamente, te jubilas. A ver, sí que tuvimos ofertas, de hecho acabamos vendiendo. Aproximadamente al año y medio de haber empezado esto, nos compraron, nos compró Halbrick, pero sí que tuvimos ofertas de otras compañías. Autodesk nos hizo una oferta también de adquisición y otras empresas que prefiero no dar nombres por... Sí, aunque ya ha pasado tiempo, mejor no meternos. Yo entiendo que Google también sería un candidato interesante para hacer una oferta, porque a ellos les podría interesar. Puede ser. Puede estar en la línea, ¿no? Podría estar, sí. Bueno, entonces ya nos has adelantado un poco una de nuestras siguientes preguntas, ¿no? Bueno, tú querías preguntar antes, sí, yo quería no por lo bueno, sino por lo malo, ¿no? Bueno, pero sobre los errores, ¿no? Sí, yo quería preguntar, la empresa esta que montas, ¿no? Con tu compañero, como ha comentado antes Miguel Ángel Pastor, Onan Games, ¿no? Que se llama la empresa propietaria de Mandrill. Sí. ¿Cuáles dirías tú que fueron vuestros aciertos? Es decir, nosotros tuvimos la suerte de que esto lo hicimos de tal forma y, pues mira, estos fueron las claves que dieron que nuestra empresa pues fue por buen rumbo. Pues mira, otra opinión que tengo, igual que antes he dado una opinión de lo importante que es trabajar en un equipo en condiciones en la primera experiencia laboral. Otra opinión que tengo es que si quieres echar adelante un proyecto tuyo, tiene que ser algo que te guste mucho, que tengas pasión, que te guste hacer y que sepas hacer bien. Entonces, una cosa que a nosotros se nos da bien es la tecnología. Entonces, intentar echar adelante un proyecto que acaba siendo una empresa porque necesita facturar y tiene que ser una empresa, ¿no? A mí lo de ser empresario no me llama la atención. A mí me llama la atención que yo haga cosas que me gusten y que me pueda ganar la vida con ello, ya está. Pues en tecnología ideal, porque es lo que sabemos hacer, ¿sabes? Lo comparas, por ejemplo, con desarrollar un juego. Desarrollar un juego tiene muchos riesgos y hay cosas que nosotros no sabemos hacer. Es muy complicado, pero a nivel técnico eso era algo que sabíamos hacer porque pues yo llevaba tiempo pues, programando gráficos, programando sonido, cosas interactivas, videojuegos también. Miguel Ángel llevaba tiempo programando emuladores. De hecho, habíamos hecho emuladores juntos también. Esto se parecía bastante también a un emulador. Y luego dedicarle horas, además de que te guste, tienes que ser constante y trabajar mucho. Ahí trabajamos una montonada de horas, ahí no había fin de semana, no había descanso y estar en el momento de que te pille el momento y en el sitio. Entonces se juntó todo eso y
a nivel de ventas o a nivel de, ¿cómo se diría? Sí, de negocio. De negocio, a nivel de negocio, pues ahí éramos cero. No servimos para eso. No somos personas de negocio. Pero tuvimos suerte de que había una necesidad de lo que estábamos haciendo. No teníamos competencia y la parte que no teníamos de negocio la cubrió la parte de ventaja tecnológica. Claro. A nosotros que no funciona, pues hacer lo que nos gustaba y haber tenido la suerte de estar haciendo algo que necesitaba gente y que no había otra gente que daba ese servicio o esa tecnología. Claro. Y Rubén, ¿cuáles diría que fueron por contra, los errores que cometisteis con Onan Games? Con Onan Games, errores. Pues seguro que hicimos un montón de errores. A ver. Típico, te hago un por Google, no te preocupes, te hago un por 300 euros, cosas así. Algo que tú digas con el paso del tiempo y con más experiencia. Somos malísimos en la parte de negocio. No, vale, sí, se puede considerar como errores. Bueno, para mí no son errores, pero sí que hicimos muchos ports que luego no salían. Pero es que, de alguna manera, no considero que era un error porque nos venía bien para darle rodaje a la tecnología. Claro. Entonces, te llegaban unas fuentes, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Google nos ponía en contacto con un desarrollador, les interesaba un juego en concreto. Se firmaba el NDA, nos enviaban las fuentes para que hiciésemos un análisis de si era posible o no, ¿no? Entonces, a nosotros nos daba igual dedicarle un par de días, tener eso ya funcionando y entonces decir, es posible y podemos tener esto en marcha, ¿sabes? Entonces, el dedicarle 2 días a tener eso en marcha, si el proyecto no sale, pues puedes decir, es un error. Bueno, al final era poco tiempo, ¿no? Porque la tecnología ya estaba muy rodada. A pesar de que tenía poco tiempo, estaba muy, muy rodada. No sé, errores. Pues considero que no sé, que como hacíamos lo que nos gustaba, nos lo pasábamos bien y encima nos sacábamos dinero para vivir, pues mira, pues no sé. Para vale. mí, pues perfecto, ¿no? El balance era positivo, ¿no? Sí. ¿Vale? ¿Y cómo se produce, como has comentado antes, el acercamiento de Halbright, interesados en vuestra empresa? Y aquí es donde nos gustaría conocer y que contases, ¿no?, también a los oyentes en qué consiste, ¿no? Porque supongo que no es una experiencia que tenga mucha gente, el que tú montas tu propia empresa y de repente alguien te hace una oferta, una empresa grande, te hace una oferta de venta, y cómo se produce toda esa etapa que tiene que ser bastante emocionante, ¿no? Pues, a ver, como he dicho, mi perfil no es de negocio. La parte de estrés de estar trabajando en eso era el tener la necesidad de estar tratando con clientes, de encontrar clientes, de a nivel humano, de gestionar los proyectos, etcétera, etcétera, pues, o gestionar el negocio. Eso era bastante pesado. A mí no me gusta eso. A mí me gusta estar escribiendo líneas de código, no me gusta esa parte. Entonces, pues eso pesaba un poco. Lo llevábamos bien, no lo llevábamos mal, pero pesaba. Entonces, el saber que puedes rentabilizar el tiempo que has dedicado, además de ya el dinero que has ido haciendo del trabajo en sí y de las licencias que tenía la tecnología, que puedas sacar un beneficio económico y seguir trabajando en ello, porque normalmente en este tipo de compras ya no solo compran la tecnología, sino que también compran los recursos humanos que tiene la empresa. O sea, nosotros tenían interés, aquí lo normal es que firmes un tiempo mínimo que tienes obligado a permanecer en la empresa. Entonces, sí, normal. Claro, nunca habíamos pasado por ahí, no sabíamos cómo funcionan estas cosas y lo que hicimos fue pues de tirar de contactos para aprender. Por ejemplo, estuvimos hablando con Xavier Carrillo, que es el CEO de Digital Legends. Ajá. Estuvimos hablando con ¿quién más? Con Dolcet, de Piro Studios, con Javier Dolcet. Y nada, pues cada uno nos contaba su punto de vista, tenía más experiencia a nivel de negocio
Y pues ahí fuimos sacando unas guías y haciéndonos una idea de por dónde iban los tiros. Y fue la primera vez que ya tuvimos que contratar pues a un equipo de abogados para saber dónde nos metíamos. Hasta entonces habíamos firmado muchos contratos con clientes, pero eran contratos más fáciles. Eran de licenciar la tecnología o directamente de dar el servicio de porting, y eran cosas más fáciles, ¿sabes? Y si sale mal, siempre nos daba igual salir perdiendo, no pasaba nada. Pero aquí ya era un tema más serio. El tema de una adquisición, pues es un tema más serio ahí. Claro. O sea, que eso, que buscaste asesoramiento más o menos experto. ¿Tendrías algún consejillo si hubiera algún oyente que se fuera a encontrar esta situación o que se encuentra en esta situación? ¿Crees que podrías darle algún consejillo? Al final, que haga lo que más le apetezca, ¿sabes? Por ejemplo, nosotros, llegamos a un punto en el que teníamos varias ofertas. Uh-huh. Y al final fuimos prácticos y fuimos más pasionales y tiramos por la línea de lo que más nos apetecía en ese momento. Uh-huh. Nos daba igual estar en una empresa, pues claro, Halbrick, comparado con otras de las empresas que teníamos oferta, era una empresa pequeña. En ese momento, pues Halbrick sería aproximadamente una empresa de 80 trabajadores. Y había otras que podían tener miles de trabajadores. Ajá. Pero bueno, al final, pues... Sí, también las condiciones quizás eran distintas. A lo mejor, por ejemplo, Halbrick os dio más flexibilidad que otras o algo así. Con Halbrick, la primera oferta que tuvimos fue aproximadamente al medio año de haber empezado con esto. Pero una oferta que considerábamos baja y que no le dimos importancia. Le dijimos que no nos interesaba y ya está. Y pues como aproximadamente 8 meses después se volvió a salir el tema. Entonces empezamos a hablar más y ya las condiciones eran unas condiciones que ya considerábamos más justas. Ajá. Al final es eso, no ver las cosas de cómo de justo es. Del tiempo que tú has dedicado a lo que te están dando por ello, quizás cosas así. Sí. Pero también digo que también será importante algunas condiciones como, bueno, Halbrick, corrígeme, ¿es de Australia? Halbrick es una empresa australiana. O sea, que ¿tuvisteis que viajar allí o lo hacíais todas las comunicaciones desde España? Mientras trabajábamos, antes de la adquisición, ¿te refieres? Sí, durante la compra, me refiero. Claro, durante la negociación. negociación. No, todo por o correo electrónico o llamada telefónica o Skype o similar. Uh-huh. No. En persona, nada, en persona. La típica llamada a cobro revertido, en plan de que paguen ellos. Australia. Hoy en día ya eso es distinto, ¿no? Sí, curioso, pero me refiero a que igual había otras empresas que te decían, bueno, la parte económica era una parte importante de la venta, pero también si vas a adquirir el capital humano, como comentabas antes, también es importante qué condiciones os ponían a vosotros. Pues nos dejaban como desarrollador de esta tecnología o nos ofrecían más cosas, qué tipo de puestos de trabajo, cuál era el salario que nos iban a ofrecer, o incluso las condiciones de si nos teníamos que desplazar o allá a Australia o podíamos hacerlo desde casa, ¿no? Ese tipo de cosas también entiendo que pesarían en la negociación, ¿no? Sí, correcto. Nosotros, por ejemplo, no queríamos movernos de casa. Yo llevo trabajando en videojuegos aproximadamente 19 años. Uh-huh. La mitad del tiempo, o un poco más de la mitad, estoy trabajando desde casa. Y no me interesa moverme a ningún sitio. Entonces, una de las condiciones era, nosotros vamos a trabajar desde nuestra casa. No vamos ni a ir a oficina ni a ir a otro país. No teníamos interés. Sí, ahí. Me gusta lo claro que lo tienes, porque es verdad, al final se ve con tu trayectoria que por tenerlo claro, pues como que has conseguido precisamente generar empleo a tu alrededor donde tú vives. Sí, ahora no somos mucha gente, pero sí que tenemos un equipo en España haciendo desarrollo de juegos. Claro, eso es curioso, ¿no? Porque una vez que se produce esta compra, como hemos estado comentando por Halbrick, que son, por si alguien no los conoce, ¿no? Los creadores de Fruit Ninja o Joy Parroy, ¿cómo se llama? Jetpack Joyride, ese. Y varios juegos así de móviles muy famosos. El Monster Dash, ¿no? Como has comentado antes, que fue súper famoso en la época de los primeros iPhone. Uh-huh. Entonces, ¿montáis vosotros Halbrick Spain Studio? Sí, es más, pues, la infraestructura que hace falta para cobrar a final de mes, ¿no?
Claro. Pero entonces, vosotros, en tu caso, ¿no, Rubén? Tú eres cofundador o fundador de esta empresa, la sede española de Halbrick. No, nosotros la adquisición que firmamos era para no tener ya dependencia directa. Pasábamos a ser trabajadores de la empresa. Y mira, justo preguntabais antes un consejo, pues mira, pues ese sería un buen consejo. De tal como yo veo las cosas, tú puedes negociar, pues vender una parte si quieres. De hecho, salió en los temas, eran posibilidades. Pero yo, por ejemplo, tenía claro que en el momento que puedas perder el control o que te puedan estar metiendo ruido, a nivel psicológico a mí se me hubiese hecho bastante duro de llevar, porque ya tienes no solo los intereses de echar adelante los proyectos, sino que al tener una parte, pues hacia dónde en futuro evolucione la empresa, pues claro, ya te lo puedes tomar como algo más personal. Claro. Entonces yo tenía claro que si se hacía una adquisición tenía que ser del lote completo. Entonces se monta aquí Halbrick Spain SL, es una SL, en la que estamos nosotros contratados trabajando para terceros por esa empresa, pero el propietario de esa empresa es una filial de la australiana. Entonces, pues estamos trabajando para Halbrick España y ya está, no somos parte de dueños, no somos propietarios de nada ahí. Bueno, Rubén, pues ya, claro, ya llevas mucho tiempo trabajando en Halbrick, ¿no? Al principio supongo que si hay una vende vuestra tecnología, pues estaréis muy involucrados en estar trabajando en esa tecnología. ¿A día de hoy sigues trabajando en esa tecnología o ya estás integrado dentro de Halbrick y estás tocando otro tipo de proyectos? Sí, pues al principio estuvimos trabajando con cosas relacionadas con la tecnología, la seguimos evolucionando, se seguían utilizándola para el partido que quería sacar la empresa decidió no licenciarla, quedársela de manera exclusiva. En esa época, claro, era época de juegos de Facebook, por poner un ejemplo. Entonces a la empresa le venía bien que los juegos que desarrollaba, pues poder tenerlos en Facebook si le interesaba de una manera rápida. Estuvimos haciendo pues ese tipo de trabajo, manteniendo tecnología, ayudando de manera puntual también la tecnología propia de Halbrick, que tenía un motor de desarrollo con el que se hacían los juegos, y de desarrollo de juego como tal no hacíamos nada. Y poco a poco fuimos evolucionando a hacer desarrollo. A día de hoy hacemos desarrollo y lo que seguimos haciendo es la tecnología esta original que nosotros montamos dejó de usarse porque a día de hoy las cosas que hace la empresa no tiene sentido utilizarla, pero sí que seguimos manteniendo, el equipo de España, seguimos utilizando el motor de desarrollo de juegos que inicialmente utilizaba Halbrick. Entonces seguimos tocando algo de tecnología cuando hace falta, pero principalmente es desarrollo. O sea, ya no desarrolláis tanta tecnología, ya estáis más involucrados en el desarrollo de videojuegos, ¿no? Sí, correcto. ¿Y cómo ha sido la transición, ¿no? Hemos dado un repaso a tu carrera profesional y has pasado de juegos de PC, de consola, has trabajado mucho con tecnología y ahora, bueno, pues estás en el mundo móvil, ¿no? ¿Cómo has visto en esa transición? ¿Qué tal la llevas? ¿Hay algo que te guste más de un mundo que de otro? Pues mira, de consolas, de PC, etcétera, a mí en general no me han gustado nunca los AAA. Y en algún momento, durante los primeros años en los que trabajaba ya profesionalmente en el desarrollo de juegos, dejé de tener interés porque no sabía bien a lo que me iba a dedicar, ¿no? Porque igual que me dedico a videojuegos, también me gusta desarrollar cosas de audio. Y no sabía si iba a evolucionar a trabajar en alguna empresa de desarrollo de software de audio. Aproximadamente a los 2 años de estar trabajando en Viro Studios, sí que me di cuenta de que yo no tenía necesidad primero de irme a trabajar fuera, porque no lo tenía claro. Sabía que desde España había maneras de hacer lo que me gustaba, y luego que no tenía interés de trabajar en triple SaaS. A cualquier tipo de proyecto siempre le puedes buscar los retos que te puedas poner y que sean interesantes. Entonces,
En ese sentido, está trabajando en plataformas móviles que, sobre todo al principio, se veían como plataformas inferiores. Y de hecho, sigue habiendo gente de desarrollo que lo ve como plataformas inferiores, ¿no? Pues puede parecer menos interesante, pero hay cosas muy interesantes. Lo que no me gusta, pues hacia dónde evoluciona el mercado. El mercado de juegos de móvil hoy en día, eh, casi el 100% es free to play. Y a mí no me gusta el free to play. Ese modelo no me gusta. De hecho, parece que está tan... O sea, el pago premium está tan olvidado que ahora parece la tendencia que es a suscripción. Sí, a mí me pasa igual que Rubén, yo comparto con él esa idea y de hecho me da mucha pena incluso que juegos ya de consola también estén tendiendo incluso a este modelo de negocio que se ve que es muy rentable para la empresa, pero son juegos en los que son free to play, en los que tú pagas por los skins, pagas por los elementos, eso es muy rentable para la empresa, pero pierdes el hecho de lo que eran juegos, ¿no? Con una historia, juegos con... Estaba deseando jugar, ¿no? Sí, una experiencia más clásica. Una experiencia más clásica, ¿no? Vale, pues a mí me gustaría, porque es una cosa que no lo teníamos en el guión, pero gracias a una chuleta que hemos obtenido, me gustaría preguntarte también por la empresa que aparte, ¿no? De Halbrick, la empresa que fundas, tú también, que eres cofundador de ella, que se llama Bleedworks y que se dedica a porting. Cuéntanos un poco porque esa empresa la montas sobre 2012, 2011 o así, mediados 2011, y hoy día sigue viva, ¿no? Sí, Bleedworks, mira, igual que Onan Games éramos 2 personas, Bleedworks, cuando se funda, la fundamos entre 5 personas. Ajá. El perfil de las 5 pues es igual que antes, 5 perfiles técnicos. Uh-huh. Y haciendo pues lo que sabemos hacer, que son cosas relacionadas con cosas técnicas, ¿no? Los inicios de Bleedworks vienen de un emulador de Dreamcast que desarrolló Miguel Ángel Pastor y en el que luego fuimos colaborando más gente. Yo, por ejemplo, implementé la parte de emulación de ICA, del chip de sonido de la Dreamcast. Uh-huh. Ese emulador se sacó en la escena de emulación, se llamaba Chancast, era el primer emulador de Dreamcast que podía ejecutar juegos de manera práctica, o sea, que podías jugar a los juegos, uh-huh, a un frame rate. Y a partir del emulador, años después, sale la oportunidad con Sega de una propuesta de portar los juegos de alguna parte del catálogo de Dreamcast a plataformas del momento, como Play 3 o la Xbox 360. Y en ese momento, Miguel Ángel Pastor y Miguel Ángel Horna. Miguel Ángel Horna es el Semi, que es otro clásico español del desarrollo de videojuegos, hay de videojuegos de emuladores. Empiezan a montar unos prototipos para Sega utilizando el emulador y eso poco a poco va evolucionando de manera que me incorporo yo también en momentos puntuales y claro, estas negociaciones, este tipo de proyectos tardan mucho tiempo. Entonces fue durante varios años que parecía que echaba la cosa adelante, que no echaba adelante, que echaba adelante, que no echaba adelante, con distintos juegos. Pues de repente pedían igual el Crazy Taxi o no sé, una serie de juegos. No salía, luego pedían otra cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, va pasando el tiempo y en la época que nosotros estábamos con Mandrill, con Onan Games, haciendo todo esto que estábamos hablando antes, ya parece que se materializa un primer contrato con Sega que era para desarrollar el Sonic CD. Uh-huh. Uh-huh. Hacer un port del Sonic CD a ciertas plataformas. Y claro, nosotros no teníamos capacidad en ese momento, estábamos ya hasta arriba de trabajo con lo que estábamos haciendo y lo que se hizo fue tirando de contactos de gente de confianza con los que en algún momento también con Mandrill estuvimos a punto de llegar a algún acuerdo de colaboración. Había una empresa en Barcelona que la llevan 2 personas que también conocíamos de hace mucho tiempo, que son muy buenos profesionales. Tenía una empresa que se llamaba Blitz Software,
que desarrollaban pues tema de aplicaciones con un acabado técnico bastante alto y nos pusimos en contacto con ellos y buscamos una fórmula para poder echar adelante el proyecto. Entonces, de alguna manera, se puso en marcha utilizando su infraestructura de empresa y su tiempo y gestión de proyectos y tal que tenían allí para poner esto en marcha. Y fue evolucionando. Del Sonic CD luego se hizo el Jet Set Radio. Sí he de decir que habiendo participado en estos inicios, yo en Bleedworks, claro, formo parte como fundador de la empresa. No te preocupes. Formo parte como fundador de la empresa por los inicios estos, pero en la práctica yo no soy parte de la plantilla. Yo no he dedicado tiempo, una vez empezaron los proyectos ahí en marcha, yo no he dedicado apenas tiempo a proyectos allí. Yo tengo mi trabajo, que es Halbrick, ¿no? Claro. Y en esa época también lo de Online Games. Pero nada, fue evolucionando. Fuimos pudiendo hacer más proyectos y poco a poco empezamos a hacer ports de juegos indie, de un catálogo, pues tiene un catálogo ya de un set de juegos bestial, desde el Fez, el Spelunky, no sé, podéis entrar a la web, veréis ahí decenas de juegos. Y nada, y fue evolucionando de esa manera hasta el día de hoy, que acabó transformándose en Bleedworks, que es la empresa de porting de juegos, y eso se especializa en portar juegos de terceros a... ¿Y cuánta gente son en Bleedworks? Pues si cuentas también la parte de QA, que QA, Bleedworks colabora con otra empresa de QA española, entonces hace la gestión Bleedworks directamente de los ports y utiliza los recursos de QA de esta empresa. Estará cerca de 40 personas, alrededor de 40. Mire, ¿y en Halbrick, España, cuántos sois? Halbrick España, a día de hoy somos 9 personas. Mire. Somos un equipo así pequeño, bastante independiente, nos dejan ir haciendo lo que pensamos que tenemos que hacer. Ajá, porque en ese sentido estamos muy cómodos y muy a gusto. Y nada, pues... ¿Y trabajáis desde casa? Sí, el equipo es distribuido desde casa, pues yo estoy en Castellón, hay personas en Madrid, Barcelona, en Jaén hay otra. Ese es el futuro, Adri. Sí, yo siempre lo menciono en mi empresa cada vez que puedo. Lo tienen pendiente de analizar. Perdón. No, coméntanos, Rubén, dinos. Sí, claro, para mí es natural. Ya llevo 10 años trabajando en casa, es una cosa natural. Es tu oficina. Es distinto, pero funciona, o sea, puedes hacer las mismas cosas, no es distinto. Y sí que me encuentro casos que hay gente que no entiende cómo se puede funcionar de esa manera. Porque, ya ves. Sí, justo cuando nos vimos este año en el Freaking, yo propuse, uno de los temas que propuse era una mesa redonda sobre trabajo remoto. Precisamente porque ya llevo creo que son 10 añitos currando en Genera Game, espero seguir trabajando muchos más, pero todos sabemos que es una industria súper volátil y que ahora mismo uno de los problemas que más tiene el desarrollo de videojuegos es cómo le afecta la calidad de vida el hecho de los cambios de proyectos, los cambios de empresa, cámbiate de país, que te paraliza, te rompe la vida un poco a la mitad. Y yo veo el trabajo remoto como la solución, ¿no? De hecho, bueno, en software se usa muchísimo, incluso parece que videojuegos siempre va como un poco por detrás de la industria de software más generalista, y yo siempre que puedo pues lo saco a coalición para presionar un poco y que la empresa pues lo lleve a cabo. Sí, y además, bueno, aquí podríamos plantearte algunas de preguntas, yo creo, interesantes, que vamos a cambiar el orden, Adri, vamos a poner estas primero y después esta última. Ya llevamos bastante ratito, lanzo algunas así. Sí, con respecto a este tema que estaba comentando Rubén, el hecho de trabajo en casa, ¿no? Pues, claro, ¿cuáles son los consejos que tú le das a aquellos que, como tú dices, no entienden muy bien lo de trabajar en casa? A mí me pasa, por ejemplo, yo tuve una experiencia de 1 año y pico así trabajando desde casa, y sí es cierto que yo empezaba a ver que claro, se mezcla todo un poco, ¿no? La parte personal y la parte laboral se mezcla, de forma que
si trabajas además en el mismo equipo, en PC, pues te encuentras que ya estás por la tarde, vas a hacer algo de ocio, vas a jugar a un juego, vas a hacer cualquier cosa y de repente te acuerdas de que se te olvidó enviar un mail, ¿no? Entonces ya abres el mail y lo envías, y cuando te das cuenta un mail te lleva a otro, que te lleva a otro, respondes uno, que responde cuando llevas otra media hora o 2 horas o horas, sí, te das cuenta. Ya trabajando en responder mails, que en verdad es una cosa fortuita que te ha llevado una cosa a otra, ¿no? O también el hecho de que te levantas por la mañana, como no vas a ir a trabajar a ningún sitio, pues qué cómodo es quedarte en pijama. Y entonces empiezas como a coger malas manías, ¿no? A malas manías, o incluso como que parece como te quieres menos a ti, ¿no? Porque ya no te cuidas, ¿no? Ya no te peinas, tal. Entonces, pues claro, el hecho de ir a una oficina tiene esa ventaja, por así decirlo, que fácilmente separas esos dos mundos, el laboral y el personal, y te permite, pues, eso, vestirte, tal, y a trabajar. Cuando vuelves, pues ya no estás en el trabajo, estás en casa y tu mente lo puedes separar fácilmente. ¿Cómo llevas tú ese tema y qué consejos darías a la gente para hacer esa separación un poco mejor? Vale, pues primero, y no quiere decir que sea tu caso, ¿vale? Hay gente que puede funcionar trabajando desde casa y hay gente que no puede funcionar trabajando desde casa. No todo el mundo se puede adaptar a trabajar en casa por distintos motivos, ya a nivel psicológico, porque no se concentra, o porque necesita salir de casa, o porque le entran más ganas de estar perdiendo el tiempo, ¿vale? Puede haber muchos motivos. De lo que tú decías, pues lo que hace alguna gente es, si tú no eres capaz de desconectar porque tienes el mismo ordenador para las dos cosas, pues ten dos ordenadores. Es una manera que algunos compañeros de trabajo funcionan de esa manera. Tienen sus dos equipos y uno para sus cosas y el otro. Entonces llega la hora de que has acabado de trabajar, lo apagas y te olvidas hasta el día siguiente. Uh-huh. Yo, por ejemplo, utilizo el mismo equipo, pero sí que hago esa desconexión de manera automática. Yo, si he terminado de trabajar, cierro, en este caso, yo qué sé, Slack, Outlook también, no existe eso. No existen notificaciones tampoco. Y estoy a mis cosas. Y si de repente me acuerdo que no envié un correo que tenía que enviar, pues mañana, cuando empiece mi horario de trabajo, pues lo enviaré. No, es como que ya no estoy en la oficina. Claro. Y nada, pues cada uno de una manera. Yo, por ejemplo, llevo bien el salir poco de casa, entonces pues no tengo problemas. Esto que dices, mira, nosotros, el equipo de aquí de España, nuestro nombre de equipo es el Pijama Team. O sea que la mayoría sí, vivimos en pijama, estamos acostumbrados y no pero sí, entiendo que hay gente que piense que se está descuidando, que no le gusta funcionar de esa manera, o pues bueno, siempre hay maneras también, y si no, pues se busca trabajar de oficina si hace falta. Vale, y bueno, Rubén, la verdad es que podríamos estar contigo hablando otra hora más, ¿vale? Uh-huh. Pero como sabes, tenemos un tiempo limitado, y entonces te vamos a hacer la última pregunta, ya para terminar. Y en ella también buscamos un poco también la parte de tu experiencia en tu carrera profesional, de qué forma podemos ayudarnos a la industria española. Entonces la pregunta sería un poco, tú has pasado de ser programador e incluso has llegado hasta empresario, podríamos decir, como cofundador de algunas empresas. ¿Qué faltaría según tu punto de vista, o qué cosas harían que mejorara un poco la industria española del videojuego? Yo considero que, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo proyectos en los que, claro, yo desarrollo cosas que me gustan, y algunas no pienso en sacarle rendimiento económico, y a otras pues creo que puede haber posibilidad. Entonces intento plantear, dentro de lo que me gusta, si hay manera de sacarle un rendimiento económico. En lo que creo que hay que tener claro es, pues para perfiles como el mío, de gente que sea como yo, utiliza tus recursos e intenta pensar en proyectos que sean baratos. Que lo caro sea tus conocimientos, tus habilidades, pero que no necesites de carga de peso económico detrás para echar a andar el proyecto. Entonces, todo este tipo de cosas, pues para algún tipo de empresas está bien las ayudas. Hay gente que se queja de que hacen falta más ayudas. Pues sí, para cierto tipo de empresas, pues a lo mejor hace falta ayudas, pero
sí, habrá gente que claro, dirá, no, pero es que necesito tener un alquiler para poder echar adelante mis proyectos. Bueno, pues intenta ahorrar un poco, ¿sabes? Yo estuve trabajando 10 años aproximadamente para terceros. No el primer día decido crear mi empresa, claro, y industria, etcétera. Y pues eso, plantear proyectos en los que el peso no sea tener un capital detrás que te eche adelante el proyecto. Y hay maneras. De hecho, es mucho más eficiente porque hay muchas, lo que llaman startups, ¿no? Es un término ahí. Hay muchas que no son mantenibles y da igual, echan adelante. Si consiguen un capital y tal, pues adelante. Yo creo que la manera es intentar que sea mantenible con pocos recursos. Entonces te fuerza a buscar un tipo de soluciones que van a ser mantenibles. Entonces, sí, es buen consejo también el hecho de para que sobrevivan más empresas, ¿no? Yo entiendo que tu consejo va más en que sobrevivan más empresas. Que sobrevivan o que la gente que no se le vaya en la olla, que no sé, ¿qué quieres crear? Que se quiere crear industria, no sé. Otro problema que hay, otra cosa que veo. La formación, bueno, ha evolucionado mucho. Yo cuando era mi época universitaria no habían estudios de videojuegos, no había nada especializado. Ha evolucionado mucho. A día de hoy pues hay universidades o centros de formación de calidad y hay otros que no son de calidad. Vale, eso puede pasar siempre, ¿no? Pero está el problema de que a nivel mediático se da la imagen para la gente que no sabe o que sabe un poco y no está muy informada, que hace falta un montón de profesionales y les venden el sueño que bueno, que poco a poco parece que se está frenando, pero el sueño de estudia videojuegos, te creas tu empresa indie y yo qué sé, haces un Kickstarter o alguna cosa así y ya has cumplido tu sueño. Pues eso no va a crear industria, esa no es la manera de crear industria. Sí. Entonces, no sé. Eso que estás diciendo, Rubén, yo me gustaría así como hacer un poco más de hincapié, porque yo ahí sí que coincido contigo, que también lo veo como un problema. Toda la formación actual orientada a videojuegos al final suele incluir un pack de conocimientos, ¿no? Y siempre se mete la parte de marketing, de venta, de comunicación, etc. Al final, cuando siempre hablo con alguien así que está empezando, que se está metiendo, siempre está como esa prisa por crear una empresa, vamos a hacer algo, vamos a venderlo, vamos a ver qué hay en el mercado, vamos a hacer un estudio, a ver las modas que hay y vamos a hacer algo y venga y ya. Y al final eso que estás diciendo me parece súper importante, que te hace falta con muchísimo más rodaje, pelearte muchísimo más con el desarrollo antes de que tengas los conocimientos para crear una empresa. Y como bien dices, no puedes fiarte en que el dinero venga del cielo para empezar esa empresa. Primero tienes que intentar tú asegurarte de que esa empresa sea rentable. Y para que llegues a conocer si una empresa es rentable necesitas muchísimos palos, muchísima experiencia. Sí, y aún así va a ser difícil igual. Sí, es que es muy difícil, sí, pues vamos, en esa línea. Mi consejo sería eso, ¿no? Pues nada, Rubén, yo creo que estamos llegando al final de las preguntas. Te voy a hacer una así un poco más personal, a nivel profesional. Y no sé si podrías confesarnos alguna manía que tengas como profesional, como programador. Por terminar con algo simpático, si tienes alguna, si no, pues nada. Bueno, sí, mira, tengo una manía. Me acaba de venir a la cabeza. El ordenador que utilizo, o sea, no tengo ningún ordenador en la habitación en la que trabajo. El ordenador está en otra habitación. Sí. Entonces tengo un espacio aquí, un entorno en el que no tengo ruido y me encuentro muy a gusto de esa manera. Vamos, he estado trabajando en espacios de ruido, he estado en parties programando, aguanto el ruido y tal, pero por mi modo de vida a mí me gusta levantarme pronto, igual me suelo levantar entre las 4 y las 6 de la mañana. Luego pues a la hora de comer o antes ya he terminado la jornada.
Entonces me gusta levantarme a esas horas, que no haya ruido, estar muy tranquilo y estar pues escuchando las teclas, así ya está. Genial, que suena hasta romántico. Sí. Entre las 4 y las 6 de la mañana, como un panadero, ¿eh? Digo ya. Buen madrugador. Pues nada, yo ya no tengo ningún... Bueno, tenemos muchas preguntas, como ya ha dicho Jorge, pero vamos a acabar ya. Sí. Yo me he quedado... Pena. En verdad, no hemos quedado satisfechos, pero como siempre somos muy avariciosos y si por nosotros fuera... Sí. Si no, ya engañaremos a Rubén otro día. Anda. Pues nada, Rubén, ha sido un placer darte las gracias. Muy bien, igual. Voy a aprovechar para recordar a todos los oyentes que pueden encontrarnos en las plataformas habituales de podcasting como iVoox y iTunes. También pueden vernos en YouTube y pueden ponerse en contacto con nosotros a través de hola@tecnologería.com. A través de... También nos pueden buscar en Facebook como La Tecnologería o en Twitter. Pues nada más, lo dejamos aquí, ¿no, Adri? Venga, pues lo dejamos por hoy y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.